Bueno, con respecto a los corredores, cualquier corredor puede cumplir diferentes tipos de funciones. Nosotros básicamente trabajamos con 5 funciones, que son las que ustedes pueden visualizar. La conectividad, es decir, un corredor puede cumplir la función de conectar eh, dos parches que se encuentran a una determinada distancia y que de alguna manera a partir de la existencia del corredor es posible que haya un movimiento de especies, normalmente animales lógicamente, que de esta manera se pueden ir trasladando a través de él. Antes de seguir con las otras funciones, por ahí tenemos que aclarar que cuando hablamos de corredores estamos hablando de dos grandes tipos de corredores. Los corredores internos del predio, que podemos visualizarlos como los bordes de los cultivos, es decir, ese es un tipo de corredor, borde de cultivo, y por otro lado están los corredores perimetrales del predio, es decir, los corredores que se encuentran en el perímetro del predio. Cuando consideramos estos corredores que están en el perímetro del predio, la función de conectividad, esta que estamos mencionando, se ve con más claridad. Un predio normalmente está dentro de un paisaje a donde hay otros predios, a donde puede haber espacios más grandes o más reducidos de vegetación natural, por ejemplo, donde estamos trabajando en Dos Soles. Dos Soles da a todo lo que tiene que ver con el borde del río, y dentro de ese paisaje esta función de conectividad del predio puede ser importante, es decir, puede haber, por ejemplo, un requerimiento de que el movimiento de los animales propios de este borde de río no se interrumpa porque hay predios agrícolas en las proximidades, sino que ese movimiento se pueda continuar naturalmente. Esto es algo que tiene que ser ordenado, lógicamente, por el gobierno provincial o el gobierno municipal o algo por el estilo, pero puede ser una necesidad de conexión a donde la conectividad de los corredores perimetrales del predio empiezan a tener importancia. En nuestro caso no es tan importante y nos vamos a centrar en los corredores internos del predio. Dentro de las funciones que cumplen los corredores, entonces, además de la función de conectividad, está la función de sumidero. La función de sumidero se refiere a la capacidad que puede llegar a tener el corredor de retener en el corredor determinado tipo de partículas de distinto tipo que de alguna manera se está tratando de que no se extiendan espacialmente mucho más allá de donde está el corredor. Por ejemplo, si tenemos un corredor que está bordeando un área próxima a un río, la función de sumidero se cumpliría porque en este corredor quedarían retenidas las partículas, bueno, quedarían retenidos nutrientes, nitrógeno, fósforo, residuos de agroquímicos, que si se siguieran desplazando por una cuestión de erosión laminar o algo por el estilo, podrían llegar al curso de agua y ahí generar problemas importantes sobre la fauna de peces, etcétera, etcétera, y comprometer también la calidad del ambiente ribereño. Esa sería una función de sumidero. Una función de filtro por parte del corredor se cumple en todo lo que tienen que ser con todo lo que tiene que ver, por ejemplo, con las cortinas forestales. Una cortina forestal colocada en el borde de un predio para impedir de alguna manera el movimiento de deriva de agroquímicos hacia el exterior. Bueno, en ese caso es un corredor que está cumpliendo una función de filtro claramente. Los corredores también tienen otras funciones, otras dos funciones, que son las de servir como hábitat de benéficos, y asociada a esta función de hábitat de benéficos está la función de fuente de estos benéficos. Es decir, por un lado está el corredor como un espacio a donde los benéficos se pueden alojar, pueden cumplir una parte de su ciclo, etcétera, etcétera. Pero además los corredores tienen la función de ser fuente de estos benéficos hacia los cultivos. ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir que cuando uno diseña un corredor, tiene que tener en cuenta tanto lo que se necesita para que sea hábitat de benéficos,
como también lo que se necesita para que ese corredor sea efectivo desde el punto de vista de ser una fuente. Dentro de un momento vamos a volver más en detalle sobre esto, pero lo que es importante que ustedes retengan, digamos, que básicamente los corredores tienen estas 5 funciones a cumplir. Cada una de estas 5 funciones tienen ciertos aspectos de la estructura y del funcionamiento que habría que tener en cuenta cuando se los diseña. Por ejemplo, si hablamos de la función de conectividad, para la función de conectividad, es decir, para la función de conexión que puede hacer un corredor, hay varios aspectos que tendríamos que considerar. Por ejemplo, tendríamos que considerar qué parte del área a donde podría haber corredores efectivamente está ocupada por corredores. Entonces, para eso tenemos esta relación, que es la relación entre la extensión efectiva de corredores y la extensión máxima posible. ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir que nosotros tomamos el predio, por ejemplo, nuestro objetivo es trabajar los bordes de 6 potreros que están en rotación para ver en qué medida estamos cumpliendo con este objetivo de estar cubriendo los distintos potreros en rotación. Vemos que la extensión máxima de corredores son tantos metros y los que efectivamente tenemos cubierto por corredores son tantos metros. Esto nos da una idea de cuánto estamos alejados de lo que sería lo más apropiado desde este punto de vista. Pero no solamente nos interesa esta cuestión de metros, sino que nos interesa tener una idea de qué tipo de continuidad tiene un corredor. Cuando un corredor es relativamente uniforme en su cobertura, en todos los metros de extensión, hay funciones que se pueden cumplir sin inconvenientes, mientras que si ese corredor tiene claros, es decir, tiene interrupciones de un tipo u otro, es posible que algunas funciones del corredor se puedan cumplir, pero otras funciones no se cumplan. Por ejemplo, esta cobertura del corredor, cuando está interrumpida, cuando no es un corredor continuo, eso puede afectar la conectividad del corredor, es decir, puede haber ciertas especies que esas interrupciones, esos metros de interrupción que tiene el corredor, a ciertas especies no les permita desplazarse a través del corredor. Probablemente algunos insectos, algunos pequeños roedores que quedan muy expuestos si tienen que atravesar esos metros sin corredor, mientras que otros componentes por ahí no se ven afectados. La continuidad del corredor también afecta la función de sumidero del corredor. Si el corredor está colocado para evitar que haya un movimiento de partículas hacia el exterior, digamos, y llega en un cuerpo de agua, si ese corredor está interrumpido, es posible que la función de sumidero no se cumpla. Es posible que por esos metros por los que no hay corredor, efectivamente las partículas que se quieran retener se desplacen, y eso significa que esa función de sumidero no se va a cumplir. Con respecto a la función de filtro, lo mismo. Es posible que si lo que estamos buscando es que el corredor tenga una función de filtro, si hay interrupciones y esas interrupciones no son demasiado grandes, probablemente no me afecten la función de filtro, o tal vez sí. Pero a lo que yo voy es que ustedes visualicen cómo estas consideraciones estructurales y funcionales que estamos haciendo se conectan con las diferentes funciones que nosotros queremos que los corredores cumplan. Con respecto a la función de filtro, lo que vemos es que la función de filtro está relacionada con el ancho del corredor. Si lo que estamos buscando es que el corredor de alguna manera influya en el movimiento de aire hacia el exterior del predio para evitar la deriva de agroquímicos, es importante qué ancho tiene ese corredor, porque si no es lo suficientemente ancho, es posible que la función de filtro no se cumpla. O sea que la función de filtro también es algo a tener en cuenta. Además, para que la función de filtro se desarrolle, también es importante tener en cuenta los estratos vegetales que forman ese corredor. Si solamente tenemos un estrato de plantas, por ejemplo arbustos, es posible, no es posible, sino que seguramente hay una parte del aire que va a pasar por encima de esa barrera de arbustos y va a llegar del otro lado sin mayores dificultades.
Por otro lado, si solamente tenemos árboles altos, es posible que de todas maneras la función de filtro no se cumpla porque todo el movimiento de aire por debajo de las copas se va a producir de todas formas. Entonces, la estructura que tenga el corredor es muy importante tenerla en cuenta para que la función de filtro se vaya cumpliendo. Con respecto a la función de hábitat de benéficos, lo que vemos es que en esta función de hábitat inciden diferentes aspectos. Algunos aspectos son estructurales, como cuántos estratos estamos dejando. Es decir, lo ideal sería que tuviéramos la presencia de plantas con flores es muy importante para el tema del hábitat de benéficos. Entonces, bueno, ustedes saben que si yo estoy buscando diseñar un corredor para que permita, digamos, que ahí se ubiquen diferentes tipos de especies, en ese espacio que yo estoy diseñando van a empezar a producirse relaciones de competencia. Entonces, para atenuar esa competencia, yo puedo promover vegetación en diferentes estratos, con floración, por ejemplo, en diferentes momentos, o en diferentes épocas del año, etc. Con eso voy a atenuar la competencia y con eso puedo promover una diversidad de hábitat para los benéficos mayor. Bueno, la presencia de especies con flor es importante, básicamente están las tres familias a considerar, las leguminosas, las compuestas y las umbelíferas. Son las familias que tienen por ahí especies con mayor oferta de flores de interés para el tema de los benéficos. Y una función adicional a tener en cuenta es la función de fuente. No solamente me importa que haya hábitat para los benéficos, sino que también me importa que los benéficos puedan llegar hasta para cubrir el potrero en la mayor amplitud posible. Y para eso tengo que considerar aspectos espaciales como por ejemplo qué distancia tengo desde la ubicación de un corredor al centro del potrero. Si por el tamaño del potrero nos encontramos con que hay una parte del potrero a donde los benéficos probablemente no puedan llegar, a través del diseño de parches yo puedo ubicar parches de vegetación espontánea donde esos benéficos puedan ubicarse también. Eh, bueno, con respecto a los corredores, a los parches, perdón, de nuevo, los parches tienen tres funciones básicas, que es la de ser hábitat de benéficos, ser fuentes, digamos, y además permitir la conectividad. Y estos son los aspectos que están vinculados a estas funciones. Para los parches es muy importante tener en cuenta cuál es el tamaño de los parches. De acuerdo al tamaño de los parches vamos a tener posibilidad de ubicar distintos tipos de especies. Ustedes saben que hay especies que son más afines a la parte más protegida de un parche, a la parte más interior, y hay otras que encuentran sus recursos o encuentran sus refugios en las proximidades de los bordes de los parches. Por lo tanto, el tamaño del parche puede ayudar a promover un tipo de especie u otra. También es importante a dónde están ubicados los parches, a qué distancia de los corredores. Por ejemplo, es importante tener en cuenta la forma de los parches. Cuanto más circulares son los parches, por ahí su interacción con el entorno se puede reducir en cierto sentido, puede aumentarse si es una forma circular. Esto que les estoy comentando pueden visualizarlo en los videos de la cátedra que le mencionamos antes. También es importante la proximidad que hay entre los parches. Hay organismos que pueden pasar de un parche a otro siempre que la distancia entre parches no sea excesiva. Bueno, con respecto al hábitat de benéficos, ¿qué cosas tener en cuenta? Lo mismo que habíamos visto antes para los corredores, que haya plantas que pertenezcan, bueno, especies con flores, que la riqueza de especies presentes sea relativamente elevada y también hay que tener en cuenta la estructura que uno le da al parche. Cuando hablamos de la agricultura convencional o del modelo de agricultura convencional, decíamos que en gran medida una de las ventajas que por allí presenta es que nos permite trabajar con recetas, cosa que está muy bien hasta que vemos que las recetas dejan de servirnos.
cuando empezamos a ver que esas recetas, repetidas ininterrumpidamente y sin consideraciones agronómicas de fondo, nos traen más problemas que beneficios. La idea, por lo tanto, es que la receta como receta no sirve, que cada caso es una situación que hay que estudiar en particular, y esa misma idea queremos que se tenga en consideración en todo esto que estamos mostrando. No piensen que hay una receta para poder generar corredores y parches que cumplan todas estas funciones que hemos visto apropiadamente. Hay un procedimiento, hay un punto de arranque que uno puede llegar a tener, hay elementos que uno puede, iniciales, que uno puede tomar como base para empezar a trabajar. Por ejemplo, en el caso de la diversidad de especies con flores o riqueza de especies con flores, que atrae a los benéficos, nosotros a grandes rasgos sabemos que las compuestas, las umbelíferas, las leguminosas, tienen especies con flores que permiten alojar a toda una serie de benéficos que nos importan. Pero también sabemos que hay compuestas que nos traen problemas como malezas, que puede haber complicaciones que por ahí se van dando, lo que quiere decir que tenemos como para arrancar. Pero una vez que uno arranca, la observación de qué es lo que está ocurriendo en el predio, qué está ocurriendo con estos corredores y parches, qué cambios tendría que ir haciéndole uno a medida que va viendo cómo se comportan las cosas, es algo de lo que no nos escapamos y que tiene que estar permanentemente presente. Este enfoque, digamos, de la producción a partir de una perspectiva de transición agroecológica, nos obliga a recuperar muchos de los elementos que a lo largo de la carrera por ahí hemos ido recibiendo y que muchas veces en la práctica ya no se aplican. Conocimientos vinculados a cómo funcionan las comunidades vegetales y animales, cómo se dan las interacciones de competencia, de depredación, recordar una serie de cuestiones vinculadas con la biología básica, etcétera, etcétera. Es decir, de alguna manera nos obliga a incorporar a nuestra mirada de cómo hacer la agronomía elementos que durante bastante tiempo no los hemos ido utilizando. Bueno, hasta aquí esta introducción. Bueno, cualquier duda quedamos abiertos a las consultas.